Hola, para el último vídeo de esta temporada te traigo una imitación de madreperla. Voy a jugar con arcilla metálica, tintas al alcohol y polvos de mica para hacer unos preciosos pendientes que remataré con un montaje en plata. ¡Vamos! El primer paso, como siempre, va a ser elegir la arcilla que usaré en este proyecto, que para la madreselva va a ser el color nácar de la gama Metallic de Cernit. Y lo primero que voy a hacer es acondicionarla muy bien y hacer una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta. En la presentación del vídeo te he comentado que no solo voy a usar arcilla polimérica, sino que la voy a combinar con tintas al alcohol. Concretamente voy a usar perla, amarillo, turquesa, oro y magenta. Voy a verter una gota de cada color en una paleta y usaré un pincel con depósito que llenaré de diluyente para dibujar unas líneas en la arcilla. Pinto un par de líneas de cada color. Hay que tener en cuenta que las tintas al alcohol son muy saturadas y si se pinta demasiada superficie con ellas, la imitación de nácar no va a ser muy realista. Así que aquí hay que ser bastante conservadora. Ahora que ya he terminado con las tintas, voy a usar los polvos de mica. Y me quedo con los interference. Usando un pincel mediano, voy a poner una cantidad generosa de cada uno de los colores de mica sobre los tonos similares de las tintas. Doblo la lámina y la paso hasta que vea líneas de color muy sutiles. Cuando se trabaja con polvos de mica, lo más habitual es que toda la mesa acabe llena de polvillo. Pues en este caso voy a pasar la lámina por la mesa para recoger todo lo que ha caído. Una vez hecho esto, corto la lámina por la mitad, apilo las dos partes y bruño bien para que ambas se peguen. Corto la lámina en 6 u 8 trozos y los apilo, pero cambiando el orden de cada uno de ellos.
Los aprieto bien y los aplano un poco. Como ves, no tengo mucho cuidado por si los laterales están perfectamente alineados o no. Ahora vuelvo a cortar la lámina, pero esta vez en 4 partes y las vuelvo a apilar cambiando el orden de cada una. Cuando tengo el pequeño bloque montado, usando una aguja grande voy haciendo incisiones de manera aleatoria por la parte superior del bloque. Lo siguiente será apretar el bloque para unir las incisiones que he hecho. Repito esta operación un par de veces más. Al final, el bloque debe quedar muy alto, casi como si se tratara de una murrina. Llega el momento de cortar finísimas láminas e ir dejándolas sobre la mesa de trabajo para crear una nueva. Fíjate en que a medida que corto cada trozo le voy dando la vuelta, ya que el efecto será mayor por este lado. Cuando tenga bastantes trozos, voy a poner un papel de horno encima y a alisar usando un rodillo para después seguir cortando láminas.
Aliso bien la lámina hasta que no se noten las uniones entre los trozos. Preparo una lámina del color nácar en la posición más gruesa de la máquina de pasta y sobre ella coloco la imitación. Paso el rodillo para dejarla perfectamente lisa. Si no puedes dejarla bien, puedes pasar por la máquina de pasta en la posición más gruesa. Ahora llega el momento del montaje de los pendientes y para ello voy a cortarla por la mitad y a apilar las dos partes de manera que la imitación de madreperla se vea por el anverso y el reverso. Voy a usar unos cortadores dobles. El primero es para marcar las líneas interiores y el segundo para cortar las formas. Coloco las piezas sobre dos pequeños azulejos y los llevo al horno. Mientras las piezas están en el horno, voy a hacer las anillas de hilo de plata que usaré en el montaje. Estoy usando un alambre de 0,8 milímetros de diámetro y una varilla de 12 milímetros de diámetro. Voy enrollando el alambre alrededor del vástago y cuando he dado unas 6 vueltas saco el muelle. Hay que llevar cuidado y hacer que las vueltas de alambre estén bien juntas. Ahora las corto de manera que cada anilla tenga 2 vueltas completas. Ya están estas anillas terminadas y también las piezas horneadas, así que llega el momento de lijarlas. Como apenas he tocado las piezas con las manos, el lijado lo voy a hacer solo con lijas micromesh. Y cuando están bien limpias, paso a pulirlas con el micromotor. Voy a hacer los taladros para poder sujetar las anillas. Y para no torcerme, colocaré un poco de cinta adhesiva que me sirva de guía visual. Pongo un alfiler de punta de bola, hago una anilla doble y repito para cada agujero. Por estas dos pequeñas anillas voy a pasar la anilla grande que hice mientras las piezas se horneaban. El sistema que estoy usando es el mismo que el de los llaveros.
Y por último, hay que poner el gancho del pendiente. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.